Bienvenidos sean cada uno de ustedes este día, 1 de noviembre del año 2025, en este escenario Jurídica Sandra Yaya. El día de hoy estaremos hablando de el señor Abelardo de las Priella. Vamos a poner en conocimiento a los colombianos y las colombianas lo que les compete conocer de este señor, quien se lanzó para ser precandidato a la presidencia de Colombia para el año 2026 y que tiene un pasado bastante oscuro, muy turbio y muy cuestionado, porque este señor, donde está la corrupción, allí está presente. Donde hay criminales para defender, allá está presente. Donde hay paramilitares, allá está presente para cobrarles miles y miles de millones de pesos. Su fortuna es bastante alta. ¿Y cómo la ha obtenido? Con el pasar del tiempo haciendo esa clase de acciones. Y esto lo revela este periodismo sin filtro, el señor Alfredo Serrano, periodista, escritor colombiano, quien fue el que hizo un libro muy interesante que se llama Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010. Vamos a escucharlo rápidamente y terminando el video, hablo un poquito sobre ese concepto. Empecemos. Los paramilitares buscaban en el año 2002 un acuerdo de desmovilización con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso conocido como de Justicia y Paz. Y una de las metas consistía en la modalidad de cambiar el concierto para delinquir por el delito de sedición. En eso trabajaban los paramilitares como los guerrilleros. Ellos son sediciosos. Ellos querían ese estatus, ¿cierto? Y miren, con lo cual obtendrían condenas más bajas. Hernán Gómez, el tutor de Castaño, consiguió que los paramilitares contrataran a un señor llamado Abelardo de la Espriella, con muy buenos honorarios para sacar adelante sus pretensiones jurídicas, indicó la fuente. El problema es que además de los honorarios, el abogado empezó a pedir donativos por otro tipo de cosas, según lo declaró a la fiscalía el ex líder paramilitar y narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, entre otras cosas, pariente por allá del presidente Álvaro Uribe Vélez, como de Mario Uribe, por allá, pariente de ellos. En junio de 2010, desde la prisión de Cuántico, Estados Unidos, Sierra aseguró que Abelardo de la Espriella, usted señor, Abelardo de la Espriella, pidió a los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia 4.000 millones de pesos para arreglar a la Corte Constitucional. Atención, arreglar a la Corte Constitucional, a fin de que fallara en favor de un caso que garantizaba que los paras serían procesados por sedición. Por eso el suscrito Alfredo Serrano Zavala indica que ahí hubo plata, que Macaco y Mancuso tienen que decir la verdad. Ahí, como ustedes lo acaban de escuchar, el señor recibió 4.000 millones de pesos para arreglar la Corte Constitucional. Que no nos quede duda alguna de que el caso de Álvaro Uribe Vélez, en su efecto de la absolución de este señor, tuvo que ver el movimiento de mucho dinero para sobornar a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, que tenían ese caso en su mano. Entonces, la magistrada Osa, el magistrado Miguel Antonio Merchán, pudieron haber recibido cualquier cantidad de dinero. La que de pronto no recibió fue la señora magistrada Oviedo, por eso ella expresó su voto de salvamento y expuso con 400 páginas más o menos, o un poco más arriba, todo el caso de Álvaro Uribe Vélez, argumentando como contrafallo que el señor Álvaro Uribe Vélez es culpable. Pero eso no queda solamente ahí. Ahora ya van a empezar las investigaciones. La fiscalía, con el conocimiento de esto, ya impulsó un recurso de casación y también, por otro lado, está el abogado Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas, quien también lanzó el recurso de casación. Y otro señor en Asia,
abogado también, interpuso una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia para revocar el fallo emitido por el Tribunal Superior de Bogotá, argumentando que allí hay algo insanable. O sea, insanable quiere decir que no hay nada sano ahí, que hay efectos de corrupción bastante altos e impedimentos por parte del magistrado Merchant por sus nexos, por su parentesco familiar con uno de los acusados del cartel de la toga, señor Alcibiades Bastidas. Bueno, entonces, el señor Uribe Vélez, frente a esa situación, podría regresar a la cárcel y el fallo estipulado por el señor Merchant podría quedar nulo completamente a razón de esas cosas que están pasando. A pesar de que se dice que la casación dura más o menos 5 años, podría ser agilizado por esos efectos. Pero nos toca esperar cómo obrará la justicia en estos casos. Pero el señor Abelardo de la Espriella aquí queda bastante mal frente a lo que se está conociendo, porque esto es una noticia que se emitió hace 22 horas. Vamos a escuchar otro poquito más de lo que hay después de esto que están hablando. Bueno, pues como puede ver nuestra audiencia del Tercer Canal, pues es un personaje público, un personaje polémico. Que gusta que hablen de él. Que seguiremos hablando y ojalá podamos tener pronto a Macaco para que podamos hablar de las minas, podamos hablar de Abelardo de la Espriella y una cantidad de temas tan importantes. Julián, y finalmente un hombre que lo idolatraba en Miami, porque lo idolatraba, casi le quería dar besos en programas así como este, Jaime Bailey, el periodista prestigioso peruano, dijo, hablando de la Espriella emberracado en los últimos días, el señor de la Espriella, ahora lavador de inodoros de Saab, ahora lavador de inodoros, y sabrá de qué otras cosas de Saab. Pues sí, esperamos igual al señor Abelardo de la Espriella, próximo candidato presidencial, actor, empresario, economista, director, actor, no sé, ¿qué más títulos ponerle? Creo que los economistas le van a mandar una carta diciendo... Pues como maneja plata, ese es el punto. Pero bueno, igual, señor Abelardo, la verdad queremos tenerlo aquí, no simplemente es para de alguna otra forma acorralarlo, como usted de alguna otra forma quiere hacer con esos derechos de rectificación, pero sí es para tener aquí a hablar de una manera muy amena, porque igual esto es un personaje público y si realmente quiere ser candidato presidencial, pues va a tener que pasar por esta prensa independiente que de alguna otra forma no va a dejar pasar esas pequeñas cositas que la gente quiere olvidar, como sus presuntos nexos o vínculos, pues con los paramilitares, como se acaba de mencionar acá. Entonces, le extiendo la mano, el saludo, de igual forma, si usted puede donar al canal, sería excelente, eso se lo agradeceríamos muchísimo, pero igual acá, bienvenido. Lo dicho por Alfredo Serrano Zavala no es una opinión suelta, es una denuncia de Estado. Lo que describe no es un abogado exitoso, sino el operador jurídico del poder criminal en Colombia. Abelardo de la Espriella no se mueve en los tribunales, sino en la frontera invisible donde se cruzan el dinero, los narcos, los paramilitares y la política. Su nombre aparece donde hay corrupción, impunidad o lavado de reputaciones. Desde Alex Saab hasta Salvatore Mancuso, desde los contratos del uribismo hasta las campañas sucias contra periodistas, el hilo siempre termina en el mismo punto, la oficina de la Espriella. Serrano, con la serenidad de quien conoce los sótanos del poder, recordó que este abogado habría recibido miles de millones para arreglar a la Corte Constitucional, que intermedió para frenar procesos contra criminales y que se valió del miedo para silenciar a la prensa independiente. Pero lo más grave no es el escándalo. Lo más grave es la protección política y mediática que lo ha blindado por años, porque detrás de él hay un padrino que todos conocen y pocos se atreven a nombrar: Álvaro Uribe Vélez. La derecha colombiana lo usa como su pitbull jurídico, el que amenaza, demanda, intimida y persigue a quienes se atreven a destapar sus vergüenzas. El problema de fondo no es solo Abelardo, es el modelo que representa. El del abogado que compra jueces, el periodista que calla por miedo, el político que protege a los suyos y el país que mira hacia otro lado. Este es el ecosistema del poder en Colombia.
Los mismos nombres, los mismos pactos, los mismos crímenes reciclados bajo discursos de honor y patria. Entonces, como lo vemos ahí, ya está expuesta a la luz la verdad. Y por último, lo que se piensa y se pronuncia con verdad se hace carne y acción. Nos vemos en el próximo video. Gracias.